Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a toda la gente que se conecta por plataformas digitales, YouTube, Facebook. Suscríbanse al canal La Silla Vacía. Eso ayuda a la sostenibilidad de este periodismo independiente, balanceado que aspiramos a hacer. Déjenos sus comentarios. Hoy vamos a hablar de una deuda oculta que ha acumulado el Estado colombiano durante años y que se ha vuelto aún más grande y más pesada para el futuro durante los últimos 4 años del gobierno de Gustavo Petro. Hoy estamos desde la redacción. Pablo Manrique es periodista de datos, de inteligencia artificial y del poder económico aquí en La Silla Vacía. ¿Qué más, Pablo? Bien, bien. Feliz de volver con mi nuevo look. Por si alguien lo había notado, ¿no? Usted que está esperando que todo el mundo le comente su look en los comentarios. Claro, mis fans. A ver. Pero hablando de recortes. Hablando de recortes. Bueno. No, hablando de recortes. Esta fue una nota. Esta es una nota árida, pero importante. Sí. Es como la deuda de la deuda. Y la titulamos así: El patrimonio de la nación. Petro lo recibió con 137 billones y lo entrega en menos 273. Nunca había visto un número negativo titulando en La Silla Vacía. Yo no fui el que escogió ese titular. Bueno, esta nota lo que hace es mirar unos bolsillos ocultos del Estado que nadie mira. Sí. Entonces, ¿no? La gente normalmente cuando habla del Estado dice, no, pues hago lo fácil. Miro, pues no lo fácil. Lo que normalmente se hace que es mirar el presupuesto. Uno mira el presupuesto y mira el balance fiscal. El balance fiscal dice cuánto me gasté, cuánto me endeudé, cuánto me entró, y eso es lo que uno mira en el marco fiscal de mediano plazo, que usted y yo lo hemos hablado hasta el cansancio, y uno mira el presupuesto, en qué nos vamos a gastar la plata, cuánto nos hemos gastado, pero cuando uno mira cada entidad en Colombia, que eso uno de los expertos me decía que no es tan chévere, pero en Colombia es así, cada entidad es su propia cosa en términos contables. Sí. Cada entidad tiene sus pasivos, los pasivos son las cuentas por pagar, las pensiones, que ya nos vamos a ver, todo lo que tiene que pagar. Y los activos es lo que le da valor, lo que tiene que le genera valor. Entonces, no sé, el edificio en el que estamos en este momento es un activo de la silla, este computador es un activo de la silla, el efectivo que tengamos en la caja, no tenemos mucho igual, es un activo de la silla. Todo eso son activos y las entidades es igual. La diferencia es que las entidades públicas no se quiebran, ahorita vamos a hablar de eso, pero entonces mirando entidad por entidad, uno puede mirar si además de esta deuda grande, las otras deudas que pueden ser las pensiones que debo, las cosas que como entidad firme un contrato y no he pagado, que solo uno no lo puede ver en la ejecución, todo eso, ¿qué tanto me está jalando la plata? Porque además, la decisión de qué poner en el balance fiscal o no es una decisión un poquito subjetiva. Hay países que, por ejemplo, ponen las deudas de lo que sería la DIAN en su balance fiscal, es decir, ¿cuánto debo yo a los contribuyentes por retención en la fuente? Acá nosotros no hacemos eso. Entonces, todo este tema es importante para ver en realidad la dinámica, porque el país lo está entregando Petro con una deuda neta un poquito más bajita por el tema del dólar, le está entregando con un déficit muy grande, pero ahí detrás hay otras cosas que, como me decía Jairo Bostinte, el director de presupuesto, ver la contaduría es un poquito entender cómo hacer el presupuesto en 2 años, porque esto puede no salir en el presupuesto, pero en el momento en que toque pagarlo, o en aparece. 10, ¿no? En el caso de los fondos pensionales. Entonces aquí lo que usted hizo fue meterse al CHIP, que es básicamente un repositorio contable, de hojas contables. Enorme. Tiene todas las entidades públicas, ni siquiera solo acá le decimos las centrales, pero eso aguanta para otra nota, acá uno tiene... No, hay que empezar contándole a la gente que el Estado colombiano tiene una entidad que se llama la Contaduría Nacional, que es la que se encarga de hacer la contaduría de la nación. Sí. O sea, son literal los contadores de la nación. Así como cualquier empresa tiene un contador, estos son los que revisan
todo el tema fiscal y la contaduría en general trabaja muy cerca con la Contraloría porque ahí uno puede ver cosas. Entonces usted revisó con IA 2,8 millones de registros contables de las 371 entidades del Estado Nacional que reportan al CHIP, que es la plataforma de la contaduría. Exacto. A esos, si uno quisiera, el chip tiene más cosas, tiene la contabilidad de las alcaldías, en eso no vamos a entrar acá, pero cogimos todo lo que puede ser el Estado que reporta en el chip. Ahí hay una cosa. La razón por la cual en la nota de usted dijo que reportan el chip es porque hay unas entidades que reportan a través de otras. Por ejemplo, el FOMAG está metido dentro del Ministerio de Educación. El FOMAG va a El ser FOMAP es el superimportante. fondo Del magisterio. del magisterio de los profesores. Es decir, el Fondo de Pensiones de los Profesores. Pero bueno, ya entendiendo los datos que tenemos, lo primero que yo hice fue cogerlos, quitar lo que estaba duplicado y sumar. Yo Sí. quería ver si yo sumaba pensando que eso es como para acercarnos, pensando que el gobierno es un grupo empresarial. Si yo sumo el patrimonio, todo ese grupo empresarial que es el gobierno, ¿cuánto me da? Y lo primero que me dio, que yo casi me caigo de para atrás cuando lo vi, es que el patrimonio de la nación es negativo. Es decir, tenemos más pasivos que activos. Debemos más de lo que tenemos. Eso es súper importante. Que es la primera gráfica que tenemos en la nota, que es esta, ¿cierto? Claro. Entonces, la línea azul son los activos que está reflejado en todas las cuentas, incluso de los fondos que tienen Exacto. los ministerios, ¿no? Entonces ahí hay que decir que esos fondos son como unos bolsillos ocultos que usted en el presupuesto en general no lo ve porque está como escondido. Lo ve en un momento y después lo deja de ver. En el momento en el que usted en el presupuesto dice, le voy a meter plata para fondear este fondo, ahí lo ve. Pero lo que ejecuta ese fondo, lo que no ejecuta ese fondo, si ese fondo se mecatea la plata de ese fondo en cositas, o se usa para hacer corrupción, como nosotros hemos visto, Ginette pues ha mostrado que, por ejemplo, Findeter, que es uno de esos fondos, se vuelve un contratadero, porque los fondos, además de que no se les muestra la ejecución, tienen otra cosa súper interesante, que es el hecho de que al ser fondos son patrimonios autónomos, entonces no tienen que cumplir con la ley de contratación. Entonces volvamos a esa gráfica que nos cuenta un poco desde el 2018, que es la llegada de Iván Duque, último año de Juan Manuel Santos, En verdad, a 2025. el dato no está porque sea la llegada, que es porque desde ese año hay datos del chip, para que no crean que sea como un tema No se de podía contar hacer el una dato. serie más No se atrás. podía hacer una serie más larga. Y entonces uno ve que el patrimonio, que hay un tris con la pandemia, como 2019, inicios de la Sí. pandemia, se mantiene constante, sube en 2022 y después, en el momento en el que Petro entra, comienza a bajar de forma sostenida. Listo. Y entonces ahí lo que yo estoy viendo es que igual en el 2022 el patrimonio de la nación era netamente negativo, ¿no? El de todo, por Porque los la fondos, línea de abajo... de solo la nación, sin Sí. los fondos, era neto negativo. Ajá. Pero pasó de menos 200 a menos 600. Bueno, Sí. de menos 300 a menos 600. Es decir, 300 billones de pesos más en pasivos que no tenemos con qué cubrir. Eso lo que nos dice es, porque como esto es un tema contable, a diferencia de la ejecución, esto no es deuda que tenemos que pagar ya, pero sí es deuda que toca pagar en algún momento. Pablo, ¿estos números le importan a quién? Más que como a nosotros y a los ciudadanos, estos datos estos números son números que miran, por ejemplo, los acreedores internacionales de Colombia. Entonces, lo miran los acreedores, lo mira la Contraloría, porque si una entidad está aumentando sus pasivos y los activos, eso podría Sí. ser realmente detrimento patrimonial, que se deteriore el patrimonio, que es lo que estamos viendo nosotros acá. Y le interesa a una persona muy importante, a José Manuel Restrepo, el doctor Abelardo de la Espriella, porque aunque no se ve en el balance general, si yo me voy a poner a recortar, lo que me toca mirar es las hojas contables, porque si yo recorto me toca esos pasivos cubrirlos o pasarlos a otro lado o pelearlos, me toca mirar qué hago con esos activos. Entonces, esta herramienta, que además esta nota viene con una herramienta
permite mirar dónde en realidad sí podría recortar a Abelardo y qué tan difícil le va a quedar, que pues con estos datos le va a quedar un tris complicada la tarea. Listo, entonces Petro recibe al nivel central, recibe el patrimonio del Estado Nacional en 137 billones positivos Sí. y entrega en 273. Vamos a mirar un poco cómo se desglosa esa deuda ahí para abajo, ¿cierto? Sí, entonces esa deuda se da no porque tengamos menos activos, sino porque los pasivos crecieron mucho y son 3 pasivos que vamos a ver. Pues los más importantes. Pensiones de personas públicas. De empleados públicos. Sí, de empleos públicos. Deudas, no deudas, sanciones judiciales. Entonces, eso va desde la ANLA, alguien demandó a la ANLA porque siente que no le dio permiso de hacer algo que tenía que hacer, o los falsos positivos y patrimonios autónomos que ya hablamos, que están también deteriorándose, y ahí también hay un chancuco que esté en muchos de esos fondos que dejaron de existir hace 8 años y siguen Siguen gastando plata. Gastando plata. Liquidar un fondo no es cosa fácil, ¿no? Otra vez, esto, ¿quién lo tiene que ver? El señor de la tijera del gobierno. Sí, y detrás de cada fondo hay además los directores de los fondos que ganan unos salarios enormes porque funcionan por fuera del escalafón de los Exacto. empleados públicos y que tienen que tomar unas decisiones financieras muy importantes. Vamos primero a cómo los pasivos por deudas tensionales se han aumentado. Entonces, ahí hay una cosa súper interesante que es, se supone que en Colombia solo hay el régimen de pensión normal y solo hay 2 regímenes al día de hoy especiales. El de los profesores y el de los militares. Sí. Antes había un montón, que los de Telecom, que los de Banco de la República. que los del Banco de la República. Yo soy hijo de ese régimen especial. Pues ya no debería. Ya no existe. Ferrocarriles, Ferrocarriles, pero usted Ecopetrol un poquito, pero funciona como una empresa privada. sí, privada. Pero entonces los 2 más importantes son el FOMAG, que es la de la educación, Cremil y Casur, que son policías hay- militares. FOMAG es el magisterio, que es Sí, usted ahí puede pasar por encima. Estamos. Ah, entonces listo, perfecto. Entonces páselo. Mire, le dejo solo FOMAG. Bueno, FOMAG, vaya que es el poniendo FOMAG, magisterio. ese es el más grande. Luego. UGPP, que tiene como las cajas líquidas, que ahorita vamos a hablar de eso de la nación, que manejan para fiscales aparte. Sí, Cremil, que son fuerzas militares. sí. Casur, que es policía, y lo que queda. Y ahí usted me va a decir, ¿por qué hay UGPP y por qué hay Grisi hace 5 minutos? Usted me dijo que solo había 2 especiales y Sí. todas las demás se habían acabado. Pues porque esos pensionados siguen cobrando. Y no solo siguen cobrando. Si siguieran cobrando, estos números se deberían volver más chiquitos. Pero uno, por ejemplo, entre 2022 y 2023 pasaron de 100 a 102. Sí. Y usted va a decir, ¿eso cómo es posible? Porque esos fondos, así estén, se llama técnicamente marchitamiento, tienen unos problemas gravísimos. Y el problema gravísimo es que hay en muchos una cosa que se llama sustitución pensional. Entonces, digamos que usted, su papá o su mamá tenía ese fondo del Banco de la República y se murió cuando usted era niño. Entonces, esa pensión se la pasó a usted. Sí. Y usted se va a poner muy viejo y ya va a salir de ese fondo de pensión, pero se consigue una esposa jovencita. Era el ejemplo que le daba, no sé si era Jairo Bautista Jairo o alguien Bautista. más, ¿no? El pensionado de 90 años que se vuelve a casar con una mujer de 30 y pico y cuando se muere, la mujer como dependiente de él se hace acreedora de esa pensión hasta que ella misma... Es decir, los sugar daddy son un problema fiscal. Sí, bueno, y aquí hay como de todo, personas que, no sé, tienen hijos con incapacidades, ¿no? Claro. Entonces esa pensión también es heredable. Exacto. Pero entonces, dejando esos de lado, miremos el que más crece, que es educación. ¿Por qué crecen las pensiones públicas? Porque hay más gente pensionada, pero acá nos dimos cuenta que esta deuda está creciendo un montón por variables macro y por cosas que hizo este gobierno. Sí. Lo primero es que aumentaron en 30.000 los profesores activos. ¿A qué me refiero que aumentaron? Que quitando los nuevos a los que se van, aumentó neto, o sea, tenemos 30.000 profesores más. Restando los que ya se fueron, que eso es un montón,
teniendo en cuenta que estamos teniendo menos niños, se supone que la demanda del sistema educativo, por lo menos primario, no debería ser tan grande. Con ese dato a mí me sorprendió mucho y lo que sí tenemos que decir es que no tenemos suficiente información de cómo sucedió eso, porque lo encontramos fue En las hojas contables, en las hojas contables. en el tema agrupado de Sí. cuántos entraron. Pero ahí hay otras cosas que afectan, que es, si sube el mínimo, suben las pensiones, porque las pensiones del FOMAC están indexadas en mínimos, dependen del mínimo. ¿Y eso ya incluye el aumento del 23% de este año? No, estamos hasta 2025. Nos decía Francisco Azuero, profesor de los Andes, experto en estos temas, que él espera que en 2026 esto sea muchísimo peor, Claro. porque pues un aumento del 23, lo otro es la mesada 14, Sí. que es una mesada extra que por ley se puso para que pagaran los pensionados. Todo esto hace que estas pensiones aumenten. Y uno diría, ¿está mal que aumenten las pensiones? Pues no. Lo que está mal es que aumenten más lento de los activos del Estado, porque eso significa que en algún momento, lo decía Suero también, esa diferencia en algún momento se vuelve impuesto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero si lo que yo tengo de plata es más chiquito de lo que estoy debiendo, en algún momento me va a tocar apretarme el cinturón. Sí. Uno puede tener un saldo negativo en la tarjeta de crédito 3 meses, yo lo sé a carne propia, pero hay un momento donde toca hacer el ajuste, ese ajuste lo hace el pago de impuestos. Muy bien. Y ahí en las pensiones se le suma, porque estos son entidades públicas, ahí nos toca sumar otra cosa que es Colpensiones. Ahí en esta gráfica podemos ver lo que se llama la garantía de la prima media. Esa vuelta es simplemente que el Estado, en el momento en el que estamos ahorita en pensiones, tiene que asegurar que todo el mundo tenga mínimo un mínimo de pensiones. Entonces Colpensiones tiene que dar la garantía de las pensiones de la nación. Esa garantía son 2.41 billones de pesos. Esa garantía no significa, o sea, esa garantía se espera que ese trabajador logre, no ese trabajador, que los trabajadores del futuro logren pagar esos salarios y que el Estado no tenga que ejecutar la garantía, ¿o no? Claro, esa es la idea, pero lo que nos ha mostrado históricamente es que no hemos podido ejecutar esa garantía. Claro, porque hay un sistema de seguridad social en el que la mitad de los trabajadores colombianos funciona en la informalidad, y si usted se pone a mirar por pagos de pila o de pagos de seguridad social, el porcentaje es incluso más bajo de trabajadores formales que aportan con su salario. Exacto. Entonces, ahí pues hay ese déficit, y el Estado, es que está bien, porque somos un Estado social de derecho, dice, yo ese déficit lo voy a cubrir, y estoy estimando que ese déficit en este momento, si traigo todo el futuro a valor presente, son 2.041 billones de pesos. Cuando uno ya habla de 2.041 billones de pesos, uno le explota el cerebro. Pues sobre todo porque el presupuesto nacional es de 500 billones. Póngale para hacerlo redondito. Es como 4 años de todo el presupuesto, no de inversión, todo el presupuesto de... El dato que se usa normalmente es porcentaje del PIB. Sí. Toda esa garantía es el 150, lo podemos ver acá en la gráfica, en la línea azul, el 150% del PIB. Claro. Eso significa que si eso no va a pasar, nos tocará pagar toda esa garantía en este momento, nos tocaría vender todo lo que tenemos en el país y vender otra vez la mitad. Ahí la pregunta es, ¿cómo de nuevo pasamos de 100? Porque ya, ya le acogió el gobierno Petro En 121. en 121, pero le pone 40 puntos del PIB en un solo gobierno. ¿Esto cómo sucedió? ¿Esto cómo sucedió? Sucedió, ya hablamos de todos estos temas de los mínimos, pero esta tiene otra, que es la reforma pensional, que ahorita estamos en régimen de transición, permitió que mucha gente se transfiriera a Colpensiones. La gente que se transfiere a Colpensiones termina teniendo una pensión más alta, entonces la seguridad que le tiene que dar el gobierno es más alto. Claro, y aquí hay mucha gente que se cambió a Colpensiones, que no va a estar en el nuevo régimen pensional de la nueva reforma, sino que están en el antiguo régimen, donde recibían altos subsidios estatales para sus pensiones. Además, en este momento no sabemos si nadie va a estar en el nuevo régimen de la reforma. De acuerdo. Pero ahí el dato interesante es
ese dato del PIB ya nos permite comparar con otros países. Brasil, que tuvo un problema con esto, Sí. está en 180, es decir, nos estamos acercando a Claro, Brasil. ¿y cuánto paga Brasil en la tasa de riesgo país para vender sus bonos del Tesoro? Sí. Brasil, nadie le compra un bono si no está dando Aunque hubo un 13%. momento donde nosotros nos comenzamos a acercar a Brasil. Claro. Pero eso es una nota... Claro, pero es un problema y como para aterrizar esta discusión que parece un poco actuarial y de contador. El problema de acumular como unas deudas tan grandes es que los mercados internacionales que le prestan a usted saben que usted tiene unos problemas muy grandes del futuro. Entonces Probablemente... dicen, si yo le voy a prestar plata, le voy a cobrar un poquito más porque sé que usted tiene unas finanzas problemáticas ahí debajo. Claro, pues lo mismo, cuando le van a prestar a la silla, lo primero que miran es que no tenemos activos, entonces no nos prestan. Eso es exactamente lo que pasa cuando alguien le va a prestar la silla. Es un chiste si tenemos activos en la silla vacía. ¿Sí? ¿Usted qué sabe? Pues poquito. Esto es un activo de la silla vacía. Pero... ¿Usted es un activo o un pasivo? ¿Nosotros somos activos o pasivos? Perdón, las personas no son activos. Ni pasé que eso me lo explicó un actuario, yo creí que sí. Claro, porque yo, o sea, si su pensión es una buena pregunta. Pero lo que usted genera con su trabajo, sí. Claro. O sea, si uno pudiera contabilizar, que creo que tocaría hablar con el contador de la silla, esta nota es un gran activo, un activo de miles de dólares. Las personas no son activos, ¿por qué? Pero sí son... Las personas no son activos porque yo lo pensaba, si la persona va a ser un pasivo, se va a volver un pasivo por su pensión Y por su sueldo. y por su sueldo, no se cuenta como un activo mientras está Sí, trabajando. pero es una contada rara porque no es la persona, no es el activo, sino el trabajo. El trabajo de la persona. ¿Y cuánto vale el trabajo de la persona? Pues el sueldo de la persona, entonces se cancela. Pero ya ahora sí nos estamos poniendo muy actuariales, Pacheco. Ahora sí, volvamos al segundo, que es todos estos fondos, que creo que es un problema que ya mucha gente está hablando, y incluso el presidente entrante Abelardo de la Espriella ya ha dicho que algunos de esos fondos son objetivo para su recorte. Sí. Entonces ahí los fondos tienen una cosa muy interesante, que lo primero es como los fondos son financieros, en teoría no podrían tener patrimonio ¿Qué negativo. es un fondo? Fondo es un fontur, un fin de ter. Pero también el FEPEC. El FEPEC, el de la gasolina, un fondo es Fondo Colombia en Paz. Fondo Colombia en Paz. Entonces los fondos son, como ya dijimos, yo voy a guardar en una herramienta financiera para que eso haga plata por su cuenta, una plata para que ellos gasten sin tener los requisitos de gasto del Estado central. Además los fondos les encantan a los ministros porque cuando usted tiene una partida presupuestal sin ejecutar, si usted no la ejecuta, después no se la vuelven a poner en la siguiente vigencia. Pero en los fiscal. fondos usted ejecuta pasándole al fondo. Usted ejecuta pasándole todo al fondo y después allá mira a ver qué hace con toda esa plata. Exacto. Y entonces los fondos, como son fiducias, eso invierte en la plata, esa plata va generando rendimientos y en teoría el fondo nunca podría estar negativo. Sí. Porque Bautista, creo que ya lo dije, el Estado no se quiebra, los fondos sí. Entonces, ahí es muy grave porque nos dimos cuenta que incluso hay fondos con presupuesto negativo, pero antes esos fondos han crecido. Sí. Aumentamos 15 fondos más, por lo menos que estén en el chip, pueden ser más, en este gobierno. Esos fondos, otra vez, permiten corrupción, no estoy diciendo que se hagan para corrupción, Sí. pero también son fondos más opacos, porque es que eso significa que uno no le puede hacer seguimiento porque eso se vuelve una cosa sin personería, Usted no puede peticionar, se vuelve más, digamos, nuestro trabajo como periodista se vuelve más difícil haciendo Pregúntale a Ginny. petición. La contratación de los fondos no está necesariamente subida en el SECOP. Exactamente. Y no tienen que cumplir la ley de garantías. No tienen que cumplir la ley de garantías. Entonces, que aumente no es malo per se, pero lo raro es lo segundo y es, si están aumentando, no deberían quedarse sin gastar, pues quedarse sin plata. Y, por ejemplo, ahí hay un caso específico, Fondo Colombia en Paz tiene menos 23 mil millones de pesos en patrimonio. Es decir, tienen la plata que le pusieron a ese fondo no aguanta para pagar lo que tienen para pagar. Y en este caso específico lo que tienen para pagar son los subsidios de la gente que recibe subsidios o los voluntarios
de Colombia en Paz, ahí están, por ejemplo, los jóvenes en paz. Ese fue el programa que Petro vendió muy mal de como De pagar a la gente, pagar para no robar. Pero- Para matar. El caso es que sea para no robar o para no matar, pues pagando no están, porque están aumentando las cuentas por pagar, es decir, lo que le tienen que pagar a esta gente, y que un fondo sea negativo, eso sí, me lo decían. Eso sí es mucho más preocupante que el patrimonio general sea negativo. Lo otro, y lo que tú habías dicho y ya lo habíamos hablado, es muchos de esos fondos se supone que están en liquidación, pero siguen gastándose plata. Sí. Si uno suma la plata que se están gastando los fondos en liquidación, sumados 176.000 millones de pesos. Sí. Y eso es plata de fondos que se liquidaron, pero eso se demora un montón. Se demora porque todavía tengo cosas que me toca pagar, porque hice un contrato a 4 años, porque es difícil desmontar lo que está haciendo el fondo, porque si paro de pagar una cosa me cuesta más que si dejo el fondo en medio muerto pagándola. Y eso es plata que... Eso es $250 millón de pesos. Exacto, y esa es plata que si una persona quisiera recortar, podría mirar ahí. Yo acelero esa liquidación, pero también es una historia de si usted va a liquidar, toca hacerlo bien. En la nota yo pongo, si usted corta con la tijera, eso deja retazos. Sí. Listo. Entonces, vamos a la factura judicial. Listo, en esa es, y esto creo que lo he hablado mucho, como esta como es más pan de la conversación, y esto ya es una discusión menos contable, es la gente demanda al Estado porque el Estado hace las cosas mal, en algunos casos, O porque son profesionales en demandar al buscar Estado. indemnizaciones estatales. Sí. y pues cuando demandan al Estado, el Estado tiene que pagar. Sí. Y ahí hay todo un cuento muy No, interesante. no, tiene que pagar, no. Tiene que litigar, pero tiene que aprovisionarse por si acaso él pierde y le toca pagar. Pero entonces ahí hay dos temas, es, tiene que litigar y si pierde, pues tiene que pagar. Sí. Y entonces el Estado dice, yo voy a calcular la probabilidad de perder y voy a previsionar según esa probabilidad. El problema, y nos lo decía Jairo Bautista, el exdirector de presupuesto, es que hacer eso cuando no está bajito de caja, como estuvo este gobierno, pues Usted no quiere aprovisionar nada entonces por si acaso. uno dice, porque- no, pues confiemos en los abogados del Estado Sí. y pongamos En la agencia jurídica del Estado donde pusieron En la a César probabilidad Palomino, un Bautista me decía magistrado en forma del de chiste, Consejo yo de le Estado. digo, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque si esa demanda se materializa, no va a tener la plata para pagar, ¿qué hacemos? Y él me responde, orar. Porque es muy difícil, no es porque no sea un tema técnico, es porque de verdad no se puede. O sea, si uno, hicimos el cálculo, esto fue un cálculo también que nos propuso Jairo Bautista, si uno aprovisionaría por todo, que el presupuesto tendría que ser de 1.000 billones Claro, de pesos. a ver, aquí hay demandas de todo tipo, demandas de funcionarios públicos que sacaron del Estado y sienten que fueron sacados mal, demandas de personas que sufrieron daños en operativos militares, demandas de personas que sufrieron o piensan que sufrieron Y daños las por más grandes, proyectos demandas estatales. de entidades que por cosas, específicamente la mayoría de estas demandas están, por ejemplo, en la ANLA. Entonces, como la ANLA dijo que no se podía hacer minería en tal lado de la empresa, digo, esto es mentira, usted me está robando, entonces yo le voy a decir cuánto me había ganado en ese proyecto minero y tome. Claro. Y esas probablemente no se vuelven realidad. Déjeme El ver, ejemplo es, muéstreme cómo son esas demandas. Aquí las tengo. sí, entonces el número de condenas la podemos ver en bueno. esta grafiquita. El número de condenas que le habla a usted de la probabilidad de perder, ¿no? Claro. Aquí pues pasó de 11.100 2023, la tengo 8.000, Petro la coge en 2021 en 6.000 y la entrega, bueno, En en 2022 en 7.000 y la entrega casi en el doble, ¿no? Claro. Esta es una época en la cual la agencia jurídica del Estado sufrió un proceso de desinstitucionalización muy grande, donde llegó un director que tiene grandes cuestionamientos, se llama César Palomino, y lo reportamos acá. Esa fue una reportería de Mariana Zapata, que ya no está en la silla, pero Pasó a César mejor vida. Palomino, por ejemplo, tiene unas demandas de unos trabajadores de un barco que ha sido capturado en 2 ocasiones contrabandeando drogas ilícitas. Pero, por ejemplo, yo ahí quería hacer una cosa. Las grandes, como la que son estos proyectos grandes, normalmente sí se las gana el gobierno, pues igual toca provisionar porque, por si acaso, la ANLA tiene un 87% de tasa de victoria. Pero igual, ese 13% es mucha plata. Sí. Y ahí podemos ver cuál es el problema. Si usted no aprovisiona, ¿qué? Pues, lo que pasa, entonces el Estado entra en mora y se cobran intereses sobre Ajá. esa sanción. Y ahí podemos ver
cuánta de esa plata no ha pagado. En esta gráfica vemos que en este momento, a corte de los estados contables de 2025, no pusimos 2026 así lo tuvimos a marzo porque no están todas. Sí. 17 billones, esto ya hacen condenas en firme que Sí. no han pagado. 17 billones es la mitad del recorte que quiere hacer Abelardo de las Priellas. 17 billones son 6 no más, como 8 ministerios. 17 billones es La mitad, o el presupuesto como de inversión del país es de 100 billones, pues aquí es casi el 20% de lo Claro. que el país podría invertir en un año, y esto es plata. que ya se debe. Y si está en rubro de crédito, si no la pago rápido, es plata que me va a generar intereses. Sí. Entonces, O más eso, demandas. o más demandas. Eso sí muestra que el tema de provisiones, probablemente no porque el cálculo esté mal hecho, sino pues yo no voy, o sea, piense si usted es una familia que está viviendo al día y tiene poquita caja, como está un poquito el Estado, pues usted no va a guardar en el fondo de por si acaso, porque pues prefiero gastármelo en que... Sí. Entonces, toda esta nota como que lleva a preguntarse qué tanto va a poder recortar realmente el próximo gobierno, que viene como con esta economía libertaria, con este ímpetu de pasar la tijera al Estado. Y Un cuarto del Estado, dicen ellos. dicen ellos, un cuarto del Estado. Esto no se entiende por ningún lado, porque un cuarto del Estado, entonces, sabemos que el Estado es altamente inflexible. Es Y decir, este gobierno lo deja aún más flexible. Váyanse a ver el capítulo de la olla raspada en YouTube, eso nos ayuda. Entonces, ¿qué tal de que uno pasar de este al de la olla raspada? No, vale, lo van a sentir suavecito. Entonces, ¿Qué puede recortar de la estrella? Aquí, ¿qué le muestra un poco este análisis de la deuda oculta? ahí hay acerca de dos, las puntos, capacidades ahí hay de dos puntos recortar? de vista. Azuero de los Andes dice, eso lo que me dice es que si yo comienzo a cerrar esos lugares con pasivos, puedo pelear esos pasivos y decir, no voy a cerrar ese pasivo, no es verdad, esa cuenta por pagar no, este fondo lo voy a cerrar más rápido y eso puedo ahorrar una plata. Claro, pero es que lo peor es que esta es una cuenta que ni siquiera usted tenía en su contabilidad inicial. Es como está llegando y está diciendo, mire, además de la deuda que usted ya sabía que tenía, ¿no? Que es el 58% del PIB, usted debe otros 200 millones de pesos. Pero también lo que muestra es que recortar no es como yo que me corté el pelo. Es uno recorta y deja, o sea, uno recorta y eso deja pedacitos como vimos en estas liquidaciones. Sí. Y recortar implica que si es un pasivo de verdad, ese pasivo me toca liquidar. Sí. Esto lo que muestra también es que recortar no es gratis. Si yo recorto una entidad, pues me toca, si esa entidad debía plata, me toca pagarla. Sí. Si esa entidad tenía empleados, me toca indemnizarlos. Si esa plata debía pensiones en un fondo especial, me toca transferírselos a otra entidad que va a terminar pagándolos. Entonces lo que muestra es que la tijera sí de verdad no es tan fácil. No es tan fácil. Y otra cosa que muestra es un legado financiero muy malo que deja el gobierno Petro, que tiene, por un lado, unos logros en política social muy importantes, ¿no? Es el gobierno que desde que tenemos como mediciones comparables de pobreza ha reducido en mayor número la pobreza, pero, no sé, se me viene esa frase de pan para hoy, hambre para mañana. Que hemos repetido como en Que 7 hemos repetido mucho, y es cómo hacer sostenible la política social con un gasto público muy alto y con... Que eso es como me lo decían para otra nota, no me acuerdo quién, pero es un poquito, ese es el problema de los gobiernos de 4 años. Esto se vuelve lo que en economía es un problema intertemporal. Yo tengo todos los incentivos para gastarme toda la plata ahorita, para que yo muestre buenos resultados a costa de que no me importa cómo Sí. le vaya al siguiente gobierno si uno piensa politiqueramente. Sí, aquí usted tiene como dos ñapas, ¿no? Sí. Una ñapa es terrible, tiene que ver con la DIAN, y es que la DIAN tiene... 223 millones de pesos en cosas que le debe a los contribuyentes, que son autorretención. Esas líneas, como que usted le sale, si usted declara renta, que le sale como positivo, que usted nunca va a cobrar, pero el siguiente o si año, va a cobrar. si usted tiene que pagar, lo puede cruzar con lo que le debe la DIAN. Claro, pero ¿no? lo que muestra históricamente es que esos saldos a favor lo que terminan haciendo es sumándose, pateando por 2 razones. Porque muchas veces a la gente le retienen más de lo que va a pagar en impuestos en toda la vida. Eso pasa mucho con la gente que gana suficiente para
para que le hagan la retención, Sí. pero en verdad tu patrimonio es muy bajito, entonces la retención se vuelve infinita. Y la segunda es, a muchas empresas les da miedo pedir esa devolución. Claro, porque usted pide una Por- devolución de IVA y les de culca- 200 millones de pesos. Y Hacen lo que nosotros hicimos, desculcan los estados contables. Listo. Y la última ñapa es que ponga ahí su aplicación para poder jugar en el chip. La última ñapa es, si usted no nos cree, que nos debería creer, hacemos periodismo independiente, o quiere mirar o quiere decir, a mí me suena una entidad que ustedes no nombraron, vayan a esta página, está al final del link de la nota que vamos a poner, y ustedes pueden ver exactamente los estados contables de todas las entidades. Entonces, no sé, juguemos, miremos la DIAN. En la DIAN, usted puede mirar, mire los pasivos, la colocación de deuda, las cuentas por pagar, los impuestos al valor agregado, mire los cheques cobrados por reclamar, los saldos a favor de los contribuyentes, mire cómo pasaron de 19 billones a 59 billones. En otros pasivos deben haber más Uy, ahí hay uno de 1000. retenciones y anticipos que pasó de 96 a 249. Y usted se puede meter acá a mirar. Esto es una herramienta un poquito, nos estamos moviendo también al mundo de usted mire a ver qué puede hacer. Además, con I usted Y le descarga cuenta a estos Pablo. datos y me cuenta a mí. Y también para cerrar, Pablo, ¿se acuerda que nosotros habíamos Sí. hecho un pequeño concurso? Que no lo tengo acá anotado, pero persona que se lo ganó. La próxima vez que estemos con Pacheco lo anunciamos porque no lo anoté. Bueno, listo. Pero perfecto. yo ya lo revisé, les prometo que ya lo revisé. En la hicimos una polla con el contador de votos. Sí. Y tenemos esa deuda que usted ha acumulado como un pasivo. Ese es un pasivo. De su reputación en la silla vacía. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama, pero ya hay ganador. Y entonces nos toca buscarlo para... Sí. para- Le escribimos por YouTube. Listo, Señor perfecto. ganador. Pablo, muchas gracias. Muchas de nada. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. En el Congreso, Amazonía es el paraíso. presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.